Siervo sin vida propia. Siervo sin vida propia. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2:20. Muchos de ustedes tienen este versículo memorizado. Yo lo memoricé prácticamente desde que lo encontré en el primer año de mi conversión al Señor Jesucristo. Me fascinó este versículo y lo hice mío. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso tiene un significado inmenso. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo lo declara como un hecho, no como algo que va a suceder, sino como una realidad. Y él sigue diciendo, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, que ahora vivo en la carne, yo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero este versículo tiene un contexto. Pablo escribe esta carta a los Gálatas y esta es una carta que debería ser distribuida en diferentes iglesias dentro de la región de Galacia. Y eran varias iglesias que él mismo había plantado, él había iniciado, él había instruido, había discipulado a estos hermanos, pero él se encuentra en la necesidad de escribir esta carta que es dura inicialmente. Y ya encontramos versículos fuertes. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os perturbó? Versículos como él dice, alguien, aun sea un ángel, enseña otro evangelio que no es el que yo les enseñé a ustedes, algo que sí estaba sucediendo ahí en las iglesias en Galacia. Si alguien enseña otro evangelio, aun sea un ángel, sea anatema. Eso significa sea maldito por siempre. Pablo está muy preocupado por las iglesias en Galacia, en esa región. Llegaron los judaizantes y estos hermanos en Galacia no supieron enfrentarlos con la verdad, no resistieron, sino que sucumbieron ante la falsa enseñanza de que los gentiles debían también circuncidarse. Y si no lo hacían, entonces los judíos, los hermanos judíos, no debían comulgar con ellos, no debían comer con ellos, no debían participar de la cena del Señor con los gentiles. Esta es una enseñanza falsa. Todo esto estaba creando dentro de las iglesias un cisma. Estaba creando dentro de las congregaciones división. Los gentiles por un lado y los judíos por el otro. Y Pablo dice, no es así. Pablo les recuerda que ellos vinieron a Cristo por medio de la gracia de Dios y no las obras de la ley. Pablo les corrige, Cristo fue crucificado y nosotros los que creemos estamos crucificados con él. Estamos muertos a la ley. No tenemos relación alguna con la ley para la justificación del pecado. De hecho, en Hechos capítulo 15, el concilio de Jerusalén se estableció claramente que a los judíos no se les debía circuncidar. El que se ha entregado al Señor Jesucristo
está muerto a los efectos de la ley, obligaciones de la ley, muerto a sí mismo, a su propia voluntad. Seguir la ley es condenarme. Nosotros debemos subir a la cruz porque eso es vivir. A finales del siglo XIX, años 1800 y algo, un joven misionero llamado James Calvert fue enviado a las Islas Fiji en un tiempo donde los habitantes eran conocidos por su canibalismo. Antes de llegar, claro, ellos se movían en barco. El capitán estaba preocupado por él y su familia y le estaba diciendo: usted va a perder su vida, va a perder la vida de su familia entre esos salvajes. Y insistía con él sobre eso: vas a morir allá, te van a comer. Calvert respondió con calma: Señor, ya hemos muerto antes de venir aquí. Esa respuesta desconcertó al capitán, pero reveló el corazón de un verdadero siervo de Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Este joven misionero no iba a las Islas Fiji buscando conservar su vida, sino a entregar su vida, que ya no consideraba como suya propia. Años antes, él la había entregado a Cristo. ¿Has tú entregado tu vida a Cristo? La mayoría de ustedes, conociéndolos, ustedes dirían: sí, le he entregado a Cristo para salvación. Pero ¿la has entregado realmente? ¿Es realmente Cristo el dueño de tu vida? ¿Tiene Él posesión de tu vida? Posesión de tus deseos, de tus prioridades, de tu itinerario. ¿Es Él dueño de todo lo que tú eres, dueño de todo lo que tú tienes? Muchos años después, el Señor, habiendo utilizado a Calvert y a otros como él, muchos de esos salvajes, entre comillas, fueron ganados para Cristo, incluyendo uno de los reyes, uno de los jefes principales de una de las tribus más grandes y más feroces en aquel momento. Y el secreto no estuvo en la fuerza humana del misionero, sino en el hecho de que él se rindió por completo y pudo ser instrumento en las manos de nuestro Redentor. Él vivía para Cristo y Cristo vivía por medio de él. Así encontramos Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El siervo de Cristo no tiene vida propia. No tiene una vida que defender. El siervo de Cristo se supone que entregó su vida a Cristo y ha sido crucificado con su Señor. Su existencia, sus decisiones, su propósito se encuentran en Cristo Jesús. Y este versículo lo vamos a abordar en dos oportunidades. Si el Señor permite, volveremos
a ver la segunda parte de este versículo la próxima semana. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Tú debes vivir como un crucificado. Tú debes vivir como un crucificado. Y Pablo, repito, lo declara como un hecho, no como algo que va a acontecer en su vida, sino que él ya se subió a la cruz con Cristo Jesús. Todo aquel que se entrega al Señor Jesucristo es crucificado con él. Entregarse a Cristo Jesús no es un acto religioso. Es entregar tu vida, es perder tu vida, es morir. Morir como Cristo murió. Como Él murió, tú mueres. Pero tú mueres para que puedas vivir. Para que puedas tener vida eterna y para que puedas tener una vida que realmente glorifique al Señor Jesucristo. Tú debes vivir como un crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Todos quieren estar con Cristo en gloria. Tú preguntas a la mayoría de la gente, ¿quieres ir al cielo? ¿Quieres ir a la gloria? Oh, sí, claro que sí. Pero como dijo en una oportunidad Carl Spurgeon, el famoso pastor del siglo XIX, en la gloria nadie viste coronas sin antes haber cargado su cruz. No puedes usar la corona de gloria sin antes haber usado la de espinas. No puedes llegar a las delicias del paraíso con Cristo sin haber pasado por la cruz. Como siervos, no tenemos vida propia, porque el siervo no tiene vida propia. Tú debes vivir como un crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y esto no tiene nada que ver con ganarme la salvación por medio de mis obras personales, no. Estimado hermano, mis obras, tus obras no impresionan al Señor. No impresionan al Señor. De nada sirven nuestras obras para la salvación de nuestras almas. Ahora, las que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, esas son importantes, y para eso yo necesito estar crucificado. El Señor lo hizo todo por mí. Él fue a la cruz por mí. Él fue a la cruz en vez de yo físicamente tener que pagar por mi pecado. Él recibió el castigo que yo merecía. Él murió para que yo viviera eternamente a su lado. Él murió para que yo me despoje de mi vida, para que Él viva a través de mí. Para que Él viva a través de ti. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Siervo sin vida propia. Tienes que pasar por la cruz de Cristo. Debes vivir como un crucificado. Tienes que identificarte con el precio que Él pagó por ti. Tienes que entender que tu pecado lo colocó allí en esa cruz. Un escritor, también ya con el Señor, Oswald Chambers, escribió: allá en el cielo, todo el cielo está interesado en la cruz. Claro que sí. Cuando nosotros leemos Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5, vemos que la cruz, que el cordero que fue sacrificado es central en la adoración de esos millones de millones.
Entonces Chambers dice, todo el cielo está interesado en la cruz de Cristo, pero todo el infierno le tiene un miedo terrible. Mientras tanto, nosotros los hombres somos seres que prácticamente no nos interesa la cruz. Aún dentro del pueblo de Dios, hablamos de la cruz, pero vivimos como crucificados. Hablamos de haber entregado nuestra vida al Señor para salvación de nuestras almas. Entregado para que sea instrumento. ¿Has perdido tu vida para que Él la use? Como siervos no tenemos vida propia, porque el siervo no tiene vida propia. Acuérdense lo que nosotros predicamos hace semanas atrás, que esa palabra siervo en el Nuevo Testamento es realmente la palabra esclavo. El esclavo no tiene vida propia. El esclavo pertenece a alguien más, recibe órdenes de alguien, es su dueño. Y cuando nosotros reconocimos al Señor Jesús como Señor y Señor, nosotros estuvimos dispuestos en aquel momento de cederlo todo. Pero el tiempo ha pasado, la vida se va complicando, las distracciones llegan. Y creo que Él ha dejado de ser Señor en muchas de nuestras vidas. Amados hermanos, hasta que tú no te coloques con Cristo en la cruz, no podrás verlo realmente en gloria. No podrás percibir la gloria del Señor Jesucristo. Nosotros necesitamos entender la profundidad del significado de la cruz, de Cristo crucificado, el Dios todopoderoso crucificado por el hombre. Recuerden que cuando Él resucitó, Él le dijo a Tomás, ven, pon tus manos en mi costado y tus dedos en mis manos y en mis pies. ¿Qué significa eso? Que Él, con un cuerpo glorificado después de su resurrección, como tomó la decisión de mantener las cicatrices de lo que le costó estar en la cruz. Con cuerpo glorificado. Cuando llegues a la gloria, tú vas a ver esas cicatrices en la frente del Señor, en su es. El precio que Él pagó Él fue a la cruz y Él nos llama a subirnos a esa cruz. La cruz siempre precede la gloria. Es en la cruz que nosotros nos damos cuenta de lo horrible que es nuestro pecado para Dios. Por eso nos convertimos a Cristo. Hemos reconocido lo profundamente ofensivo que es nuestro pecado para el Dios Santo. Cuando entiendes esto, entonces podrás decir, yo quiero morir a mi pecado.
yo quiero subirme a la cruz. Quiero realmente estar crucificado a mi pecado, a todo aquello que ofende la santidad de mi Dios y Redentor. Cuando entiendes eso es cuando te subes a la cruz. Y si estás aquí esta mañana y todavía no te has arrepentido de tu pecado, debes hacerlo. En esa cruz es que tú entiendes que no puedes seguir con tu vida de pecado. En esa cruz es que tú llegas a entender que tienes que rendirte por completo. No debes seguir en tu vida de pecado. Y si tú entiendes que tú no tienes pecado, que tu pecado no es tan serio, tienes que mirar de nuevo la cruz. Porque si el Dios Santo en la persona de Cristo, su Hijo, del Hijo, tuvo que subirse a la cruz, es porque el pecado tuyo y mío es realmente serio. El infierno no es algo para reírse, ni para ignorar. Y Cristo subió a la cruz porque el infierno es real. Y Él quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento y que ninguno se pierda. Y Él quiere ser Dios y Señor de la vida de cada uno de nosotros, porque fuimos diseñados para ser gobernados por Él. Allí es que encontramos verdadera gracia, verdadero gozo, verdadera libertad. Si dices que no has pecado, ¿qué hay con los estallidos de ira que tú tienes, con tus irritaciones, con las malas palabras que profieres con tu lengua? ¿Qué hay de los malos pensamientos, de la pornografía, de las películas indebidas, de la lascivia en tu corazón? ¿Qué hay de tu egoísmo, egocentrismo, tu orgullo, tu soberbia, tu terquedad? ¿Qué hay de la falta de consideración para con tu esposa o esposo? ¿Qué hay con los pleitos entre hermanos? El maltrato para con los vecinos o empleados, compañeros de trabajo o de estudios. Si ya te arrepentiste de tu pecado y te convertiste al Señor Jesús, entonces es imprescindible, es parte de la conversión, identificarte con Él para morir a tu propia voluntad. Ese asunto de que algunos de ustedes que se conocen hace 40 años o más, recuerdan cuando se decía que, bueno, es que Él ya recibió al Señor Jesús como Señor, como Salvador, pero todavía no lo ha recibido como Señor. Decíamos eso. Eso es herejía, es falsedad. El Señor Jesucristo es Salvador y Señor al mismo tiempo. Y cuando Él viene a tu vida y a mi vida, viene como Señor y Salvador. Si tú no le has entregado tu vida, si no has rendido tu vida para que Él tome el control, tampoco es tu Salvador. Tú te has simpatizado con el Evangelio, pero no te has entregado. Te gusta la verdad del Evangelio, pero si Él no es tu Señor,
tampoco es tu Salvador. Y Él es tu Salvador, será tu Señor también. Él no se divide. Decía el pastor Vance Havner, necesitamos hombres de la cruz, proclamando el mensaje de la cruz, llevando las marcas de la cruz. Las marcas de la cruz son esos sacrificios del yo, la crucifixión de mi propia voluntad. Las marcas de la cruz son el entregarse a los demás buscando el bien de ellos, eximirse de placeres para mejor servir al Señor. Entregarse a los demás va a dejar marcas en ti, heridas que pueden convertirse en cicatrices en forma de desilusiones, de falta de agradecimiento, que te ignoren, que te desconsideren, aun cuando tú te has entregado a servirles. Porque eso fue lo que pasó al Señor Jesús. Los clavos, las marcas de los clavos en sus manos y en sus pies, en su costado, las cicatrices en su frente, las cicatrices en sus espaldas, todas ellas las sufrió por ti y por mí, y somos mal agradecidos. El pueblo por quien Él estaba muriendo lo odiaba en ese momento. Cuando lo subieron a la cruz y lo clavaron ahí, primero los gobernantes, los sacerdotes, los principales sacerdotes decían, jaja, míralo, si tú eres el Hijo de Dios, entonces bájate de esa cruz. Y entonces los soldados, cuando estaban ahí al pie de la cruz, también le decían lo mismo. Y tú no eres el rey de los judíos, pues bájate de esa cruz si tú eres el rey de los judíos. Y los dos criminales que estaban crucificados, cada uno a su lado, dijeron lo mismo. Si tú eres el rey de los judíos, bájate de la cruz y bájanos a nosotros también de esta cruz. Y el pastor Matthew Henry comentó sobre eso. Ellos le estaban diciendo que se salvara de la cruz cuando Él los estaba salvando a ellos por esa cruz. El Señor Jesucristo decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso es salvación, eso es santificación al mismo tiempo. Esas cosas no se separan. Y el pastor A.W. Tozer escribió, la antigua cruz mataba a los hombres. La antigua cruz mataba a los hombres. La nueva cruz, que no es tal, los entretiene. La antigua cruz condenaba a los hombres. La nueva cruz los divierte. La antigua cruz destruía la confianza en la carne. La nueva cruz la impulsa. Y este hombre escribió esto a mediados del siglo pasado. Parece que lo escribió hoy. Hoy hay una nueva cruz, entre comillas, donde los cultos no son cultos, sino son shows de entretenimiento. Como a una hermana en nuestra célula los martes le decían
algunas personas, compañeras de trabajo, tú estás en una iglesia aburrida, tú tienes que venir a nuestra iglesia para que disfrutes, para que seas alegre. Sigue tu corazón. Esa cruz no es la cruz de Cristo. La forma de identificarte con la cruz debe provocar un sentido de vida absolutamente diferente en ti. Cuando nos identificamos con la cruz de Cristo, cuando hacemos como Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, vamos a pensar diferente sobre esta vida. Un clérigo del siglo XVII dijo: un hombre que ha escuchado la sentencia de muerte sobre él, no se preocupa de cómo se manejan las salas de teatro. Nosotros estamos crucificados, hemos muerto a nuestra vida, pero no vivimos así. Estamos más interesados en el entretenimiento, en las distracciones. ¿Y cuánta lucha tenemos con eso? Las cosas de este mundo nos gobiernan. Las cosas de este mundo nos controlan. El materialismo, lo que dirán, el sentirme cómodo, el negocio, el trabajo. Estoy cansado. El Licey juega. Y esas son las cosas que nos preocupan hoy en día. El que se identifica con Cristo no tendrá en su corazón la constante filosofía de entretenimiento que arropa este mundo y lamentablemente el corazón de muchos de nosotros. El que está crucificado con Cristo vive en este mundo, pero no vive para este mundo. El que se ha crucificado con Cristo administra su negocio en este mundo, pero no para este mundo. Sus prioridades y sus propósitos para con su negocio son establecidos por principios eternos. Se somete a la palabra de Dios aun le duela. Y así con cada cosa que nosotros hacemos, con nuestros empleos, con nuestras familias, nuestro descanso. Ayer hubo un colapso, un desplome en el mercado de la criptomoneda. Muchos perdieron miles de millones de dólares. De hecho, leí lamentable noticia de que un individuo que inició una próspera compañía de criptomoneda, por lo que sucedió ayer, dentro de su Lamborghini se quitó la vida. Esto es cuando nosotros vivimos para este mundo. Pablo dijo: yo no, con Cristo estoy juntamente crucificado. Durante los años del avivamiento misionero en China, estamos hablando mediados del siglo XIX, años 1850, 60, un misionero estadounidense llamado Hudson Taylor
contaba la historia que ilustraba el costo de vivir crucificado con Cristo. Él era misionero en China, y perdón, él no era estadounidense, era inglés, si mal no recuerdo. Era inglés, ¿verdad? Y de hecho, cuando él llega, juntamente con muchos otros misioneros ingleses, ¿cómo se vestían en aquel tiempo? Con trajes negros, bien vestidos, con su sombrerito, y así es que ellos andaban de un lado para el otro. ¿Cómo se vestían los chinos? Completamente diferente. Muchos se rapaban la cabeza hasta la mitad y después dejaban crecer el cabello y se hacían una trenza que le pasaba hasta por debajo de la cintura. Y vestían con batas y el mismo Hudson Taylor, viendo que mientras él se identificaba como inglés, tuvo muy poco resultado, muy poco fruto entre los chinos. Y decidió crucificar todo eso. Decidió volverse chinos, como Pablo decía. Y su ministerio fue sumamente impactante, aunque de regreso a Inglaterra prácticamente la misión lo desheredó. Lo que él hizo fue una nueva misión. Y él incentivaba a jóvenes para que fueran como misioneros. Entonces contaba de un joven que decidió atender a ese llamado y fue para China. Y él embarcó todas sus pertenencias en una caja que tenía buen tamaño. Y el encargado de la carga le preguntó, ¿eso es todo o usted tiene algo más? Y él le contestó, nada más. En esta caja yo envío todo lo que tengo y ella misma servirá de mi ataúd cuando yo me muera. Y así fue. Años después, ese joven misionero murió allá en el campo misionero, lejos de su tierra, por el fiel llamado de Dios sobre él. Y fue sepultado como él quería dentro de esa caja, allá en China. Hudson Taylor contaba esta historia muchas veces con lágrimas. Y decía, este joven no fue a China a vivir por Cristo, fue a morir con Cristo. Solo los que mueren así pueden decir con autoridad, con Cristo estoy juntamente crucificado. Como siervos no tenemos vida propia, porque el siervo, el esclavo, no tiene vida propia. Debes vivir como un crucificado. Hermanos, vivir crucificados con Cristo no significa escapar de los problemas de esta vida. Significa enfrentarlos desde la cruz, con la perspectiva de la cruz. El que ha muerto con Cristo ya no tiene nada que perder. El muerto nada tiene. ¿Por qué preocuparse tanto por lo material? Nuestro tesoro está en el cielo. No es que tú no tengas riqueza. Si el Señor te ha dado la capacidad, yo lo he dicho muchas veces en este púlpito, si te ha dado la capacidad para tener riqueza, debes tenerla, pero administrada como crucificado. No es tuya, es para tu administración. Todo lo que tú tengas, sea mucho, sea poco,
tuyo, es para tu administración, pertenece a Dios. Y bajo su dirección debemos administrarlo. Cuando la escasez golpea, confía en la provisión de aquel que jamás fallará. Cuando los conflictos familiares te hieren, no busques tener la razón, sino muere a tu orgullo para que Cristo sea visto en tu respuesta a ese conflicto. Como va el dicho, es mejor estar en paz que tener la razón. Cuando la tensión te asedia, recuerda que el viejo hombre fue colgado en la cruz y que el poder del pecado fue quebrado. El pecado ya no tiene poder sobre ti. Nosotros dejamos que el pecado nos gobierne, pero no tiene realmente poder sobre nosotros. Somos tentados, pero no tenemos que pecar, porque el Señor juntamente con la tentación nos da la salida. Cuando la soledad o la enfermedad o la tristeza profunda llegan a tu vida, como crucificado no te vas a desesperar. Porque en medio del dolor tú puedes decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Aún frente a la tumba de un ser amado, el siervo sin vida propia puede llorar, pero con esperanza, sabiendo que la cruz transformó la muerte en una puerta hacia la gloria. Cuando tú eres malentendido o acusado injustamente, no necesitas defender tu nombre. Nuestro Señor Jesucristo es nuestra justicia. Hacemos lo que podemos, pero no vivas esclavizado a eso. Así vive el creyente que ha subido con Cristo a la cruz. No con amargura, sino rendido totalmente a Él. No con orgullo, sino con paz. No con miedo, sino con la certeza de que su vida pertenece al Señor. El Señor hoy nos llama no a conservar nuestra vida, sino a entregarla, crucificarla, a entregarla por completo. Morir al yo, morir al orgullo, morir al temor. Entonces podemos decir con Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Si ya yo no soy dueño de mi vida, porque estoy muerto, el muerto nada tiene, el muerto nada hace, al muerto lo llevan. Deja que sea el Espíritu de Dios que te guíe, que te mueva, que te lleve. Crucificado. Si estás aquí esta mañana y todavía no te has entregado al Señor Jesús, es momento para hacerlo. Si tú te has desviado, te has descarriado en algún momento y quieres regresar al Señor, debes hacerlo ahora, no lo dejes para después. Si hay áreas en tu vida que tú no has crucificado, no has colocado en la cruz, no la has clavado en la cruz,
algún área en tu vida, y tú sabes lo cual es, porque el Espíritu Santo da testimonio de eso en tu corazón. Es hora de crucificarla, es hora de clavarla en la cruz. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, oh Señor Jesús, porque nos llamas a identificarnos con Pablo, no a vivir en las obras de la carne, en las obras de la ley, sino a estar crucificado juntamente con Cristo, Él viviendo en nosotros y a través de nosotros. Si tú estás aquí esta mañana y no te has entregado a Cristo, ¿por qué no lo haces ahora? Queremos orar contigo. Queremos orar contigo. ¿Deseas entregarte esta mañana al Señor Jesucristo? Si deseas hacerlo, déjame ver tu mano. Ahí en tu asiento, puedes levantar tu mano. Nos vamos a acercar a ti para para orar contigo. Hermano, si deseas, ahí levantando tu mano, estás indicando que tú deseas entregarte al Señor. ¿Puedes bajar tu mano? ¿Alguien más? Hay una persona que levantó su mano, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Si deseas entregarte al Señor hoy, o reconciliarte con el Señor, o rendir alguna área al Señor, hazlo ahora. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres nuestro Señor, pero eres un glorioso, bondadoso, amoroso Señor. Gracias porque nada tenemos que temer. Gracias, Señor, porque podemos ceder completamente a tu voluntad. Gracias por tu amor para con nosotros en Cristo Jesús. Amén.